El martes 20 de septiembre se llevó a cabo en la Universidad del Valle el conversatorio Educación Pública, Resistencias e Impunidad, el cual contó con la participación de familiares del estudiante Johnny Silva Aranguren, diferentes organizaciones de derechos humanos del Valle del Cauca y docentes colombianos y mexicanos. El evento de hoy es la oportunidad de conmemorar la vida de Johnny Silva, de conmemorar la historia de las luchas universitarias por la educación pública, de conmemorar las luchas de muchos y muchas estudiantes, profesores, trabajadores que han pensado en una educación pública para todos y todas. Entonces aprovechamos que una delegación de profesores mexicanos se encontraban con nosotros por esta semana, una semana que va a ser toda de conmemoración, donde además de conferencias, además de tejer el pensamiento alrededor de la educación pública y de las pedagogías alternativas, vamos a tejer las resistencias en nuestros pueblos de América Latina. Los participantes del conversatorio resaltaron la importancia de no olvidar a los estudiantes víctimas de la policía y del terrorismo de Estado en Colombia y México, considerando la memoria de los pueblos como elemento fundamental de las transformaciones sociales. Mantener la recordación permanente de las víctimas que ha dejado la guerra y en particular del sector de la educación resulta importante. Fíjense que uno encuentra una cantidad de referentes comunes en los diferentes países de América Latina. Para decir, es la misma lógica. El asesinato en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, tiene una lógica igualita, perversa, que tiene que ver con el negocio de la educación. Por eso, finalmente, las víctimas son una consecuencia de una causa que tiene que ver en cómo la educación se convierte en una mercancía, y se trata de que con la recordación le sigamos haciendo resistencia a la impunidad. Así haya impunidad, lo peor que podemos hacer es olvidar nuestros muertos. Por eso es muy importante no olvidar todos estos genocidios, no olvidar todas estas masacres, porque eso nos permite recordarnos, tener identidad, tener posibilidad de recrearnos y principalmente tener posibilidad de que no se repitan estos hechos. Porque son parte de un común denominador de gentes que expresan sus ideas, de gente que camina en la lucha, que construye revolución, y yo creo que eso es memoria y eso es historia. Bueno, es de suma importancia este ejercicio porque precisamente nos permite reivindicar la memoria, pero no solamente la memoria como un simple recuerdo que no convoque a la acción, sino por el contrario, para lograr en ese ejercicio de lucha contra la impunidad, un ejercicio de reivindicación de nuestros derechos y sobre todo por un elemento sustancial dentro de la construcción de las sociedades, y es el derecho a la protesta social, es el derecho a vivir en condiciones dignas. En relación con el caso de Johnny Silva, tenemos que decir que van 11 años de impunidad, 11 años donde ha pasado el caso a más de 10 fiscales, donde se ha tejido no solo por la Fiscalía General, que es la que tiene a cargo la investigación penal, sino también por la Procuraduría General de la Nación. Por ello, hace 7 años se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 7 años después de argumentos que iban y venían, de agotar los recursos internos en Colombia, tenemos la posibilidad de que el caso haya sido aceptado. La comisión nos acaba de notificar que el caso de Johnny Silva fue elegido para ser conocido de fondo. Entonces iniciamos otra etapa jurídica, ya no en Colombia, ya a nivel internacional. Ya los estrados jurídicos internacionales van a determinar efectivamente y a ordenar al Estado colombiano los pasos a seguir para que el caso no termine en la impunidad y logremos finalmente no solo la verdad, sino también la justicia del caso. Yo sigo resistiendo, que la lucha de memoria continúe, pero para mí lo único que espero es justicia. Yo lo que espero es que los criminales vayan a la cárcel y que de mí van a esperar un perdón como mucha gente lo hace. Yo no perdono a estos asesinos, sencillamente espero todo el peso de la ley caiga sobre ellos y
y que el asesinato de estudiantes como líderes estudiantiles, como personas trabajadoras, ninguna persona debe ser asesinada por su lucha de resistencia y exigibilidad. Y en otro campo que debemos mantener la resistencia como ente académico, tiene que ver con el tema de la investigación y la academia y la vida universitaria. En eso pasa porque toda esta memoria la recopilemos, no puede quedar suelta. Estamos proponiendo que se haga un centro de documentación en la biblioteca y que este centro de documentación recoja todo lo que ha sido publicado del caso Johnny Silva, tanto en medios escritos como audiovisuales. Una publicación que podamos recoger todo esto, de nuevo un documental o película en donde se recree esto y que las nuevas generaciones que llegan a la universidad sepan qué pasó y que este muerto no lo vamos a regalar hasta que no haya justicia real. Los desafíos de la educación pública serían bastantes, pero yo creo que lo más importante es recuperar este carácter emancipatorio de la educación. ¿A qué nos referimos? Que la educación responda principalmente a los contextos culturales, socioculturales de los pueblos, que esta educación deje de ser ese asunto hegemónico que nos tiene el imperialismo, donde solamente hay un modelo que hoy nos tiene hegemonizados a partir de la OCDE. Es decir, a América Latina le asignan un papel de educar terciariamente, de educar calificando la mano de obra, una mano de obra calificada para que sea barata, un modelo de educación que poco responde a las necesidades, a las culturas, a la historia de los pueblos, y de ahí que el discurso de la calidad en la educación, las reformas educativas, partan desde los centros de poder y no desde las bases de los educandos y de los educadores. Yo creo que lo más importante en estos momentos para la educación pública es reivindicar la cultura popular, y en ese sentido la educación alternativa brinda elementos para poder transmitir a la sociedad y a los pueblos en general ese derecho, para autodeterminarse y vivir en autonomía fundamentalmente y construir su propio futuro. La importancia que tiene realizar eventos como el conversatorio de estos dos casos de manera conjunta tiene que ver con que la forma como el movimiento social reivindica sus víctimas es a través de la movilización social, y mantener la memoria viva es recordar lo que pasó el día, lo que sucedía en el contexto internacional, nacional, por qué los estudiantes salieron, o sea, qué es lo que sucede en ese momento, y eso hay que recordarlo, y esa es la forma de resistir. Tenemos un desafío muy grande, todos, construir una educación latinoamericana que venga a resolver los grandes conflictos, los grandes contextos en que se encuentra nuestro México y nuestra América Latina, y hoy Colombia también tiene esa parte importante de construir ese camino, de construir esa ruta. Ese desafío es todos unidos por una educación pública para América Latina y para los pueblos hermanos.